Vale, pues recordaréis que el viernes pasado, con el fin de comprender un poco más que la obra del maligno, aunque por su propio interés sí busca oponerse a Dios, eso en ningún momento escapa al poder de Dios, a la soberanía de Dios, y por lo tanto lo que encontramos en Job capítulo 1, en esa primera conversación, según el libro, que hay entre el Señor y Satanás respecto a Job, no hay una manipulación. Da la sensación de que Satanás manipula a Dios o lo incita a que le permita hacer lo que quiera con sus bienes, con su familia, pero gracias a lo que hemos ido viendo el viernes pasado y lo que veremos hoy, nos daremos cuenta de que la obra del maligno está dentro del plan de Dios también. También vimos el viernes pasado cómo esos ataques o esas actividades del maligno se han dado de muchas formas en la historia, no solamente de la Iglesia, sino de la humanidad. Y podríamos incluso decir, viéndolo desde un punto de vista general, toda la palabra de Dios, que el momento donde más aparece Satanás y sus ejércitos, ¿dónde fue? En los Evangelios. Donde más se habla del maligno es justamente en los Evangelios, en los tiempos de Jesús, en ese desarrollo del ministerio terrenal de Jesús, y también veremos cómo Satanás intenta hacer de las suyas durante el ministerio celestial de Jesús en el libro de los Hechos. Pero como digo, a modo de ejemplo vamos a seguir tratando algunos versículos, algunos textos, para ver cómo coinciden o cómo se dan esas circunstancias donde el maligno intenta hacer de las suyas y también Dios a veces lo permite o hasta incluso lo solicita. Y esto que os he dicho ahora es un poco quizá delicado de decir, pero ya lo veréis. Por ejemplo, en el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 11 al 12. En los versículos del 1 al 12 se habla de la manifestación del anticristo, de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Pero concretamente los versículos 11 y 12 dicen lo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. No sé si este texto lo habéis leído alguna vez, pero os pregunto qué os parece este texto donde se da a entender que el Señor envía un espíritu engañoso o un espíritu de mentira. ¿Quién es ese espíritu? ¿Por qué lo envía el Señor? ¿Lo habéis pensado alguna vez? O, planteándolo de otro modo, ¿esto contradice a quién es Dios? ¿O Dios, por ser Dios, tiene potestad para hacer esto sin dejar de ser bueno? Vamos a ver otro texto, vamos a dejarlo ahí, otro texto que está en el primer libro de Reyes. Lo podéis buscar o simplemente escucharme, como queráis. Vamos a ver unos cuantos. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 20 al 24. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 20 al 24, donde el profeta Micaías habla al rey de Judá y al rey de Israel. Y así dice el texto del primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 20 al 24. Y el Señor decía: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno respondía de una manera y el otro replicaba de otra. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante del Señor y le dijo: yo le induciré. El Señor le preguntó: ¿de qué manera? Él dijo: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. El Señor le dijo: tú conseguirás inducirle, ve pues y hazlo así. Ahora el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y ha decretado el mal en contra tuya. ¿Qué opinión os genera este texto? Porque ya estamos hablando de dos espíritus de mentira, y no solamente hablamos de la existencia de estos espíritus de mentira, sino que Dios lo permite, o hasta incluso en este texto de Reyes lo solicita, lo pide. Y además, la diferencia entre el texto que escribe Pablo a los tesalonicenses que hemos leído antes y este texto del primer libro de Reyes
es que en este primer libro de Reyes, claro, no leo todo el capítulo ni todo el trasfondo por no centrarnos en este libro cuando tenemos de fondo Job, pero no sé si os ha dado la sensación estos versículos del 20 al 24, que incluso parece que es como otro consejo, ¿no? Porque dice, y el Señor decía, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno respondía de una manera y el otro replicaba de otra. Es decir, aquí parece que el Señor está hablando en medio de un consejo celestial, así como sucedió en Job con sus hijos, ¿no? Los hijos de Dios, que ya sabemos que eran sus ángeles, sus seres celestiales. Y entonces adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y le dijo, yo le induciré, ¿no? Ese espíritu de mentira. ¿Qué os parece? La cuestión está en que en estos textos no solamente hay una permisividad por parte de Dios, es decir, Dios no solamente consiente o permite, sino que Dios hace, Dios pide, Dios quiere y decreta. Entonces, este planteamiento es justamente el que tenemos que trabajar entre nosotros, porque a veces, con tal de justificar a Dios y mantener su identidad como bueno y amoroso y justo y piadoso y todo ello, pues a veces como que decimos que Dios permite ciertas cosas, sobre todo cuando vemos que esas cosas son entre comillas malas, porque no nos cabe en la cabeza que un Dios bueno, perfecto y justo y misericordioso haga estas cosas. Y a mí personalmente me llama la atención que tengamos este planteamiento de Dios, porque se supone que conocemos muchas historias de la palabra de Dios, es decir, no todo el mundo ha leído toda la Biblia, pero sí hemos leído buena parte de ella y varias veces. Y yo creo que cuando pensamos en las plagas de Egipto, por ejemplo, ¿quién estuvo detrás de esas plagas y de esas muertes? ¿Satanás o Dios? Dios sabe que mandó las plagas a Egipto. Exacto. O cuando pensamos en que Ananías y Zafira fueron fulminados, ¿quién hizo ese acto de fulminar, matar a Ananías y Zafira? ¿Dios? ¿El Señor? ¿El Espíritu del Señor? ¿O un espíritu de mentira o un Satanás? Lo que os quiero decir con todo esto, primero lo que busco es desmitificar ciertas ideas que se nos dan, ciertos conceptos que se nos dan de Dios, que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia, cuando empezamos a leer los diferentes pasajes que encontramos en las Escrituras. Buenas. Y por otro lado, lo que quiero que poco a poco vayamos comprendiendo es ver cómo detrás del Señor y de Satanás no siempre hay un enfrentamiento, sino que en algunos momentos hay un servicio a lo que está haciendo el Señor, e incluso en algunos casos, desde la óptica de los autores, parece que fuesen en una misma línea. Por poneros otro ejemplo, os voy a leer 1 de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, y os voy a comparar ese texto de 1 de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, con el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo del pueblo. ¿Vale? Eso dice este versículo. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo del pueblo. Pero fijaos lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice, la ira del Señor volvió a encenderse contra los israelitas e incitó a David contra ellos al decirle, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Cuando comparamos ambos textos, la pregunta es la siguiente: ¿quién incitó a hacer el censo? ¿Dios o Satanás? Porque según el primer libro de Crónicas fue Satanás, pero según el segundo libro de Samuel fue Dios. Entonces, ¿por qué os leo esto? Para que veáis que en algunos momentos podemos llegar a ver que incluso los autores entendían que detrás de todo ello estaban ambos. Es más, conforme vayamos estudiando el libro de Job, ahora solamente estamos en el capítulo 1, pero son 42 capítulos, iremos más rápido conforme avanzamos porque en verdad
Los capítulos, creo yo, que más podemos extraer contenido es el capítulo 1, el capítulo 2 y el último capítulo, que es el capítulo 42. Entre medias hay muchos diálogos, hay muchas ideas que están muy bien, pero digamos que en general vamos a sacar menos que al principio y al final. ¿Y qué vemos en general en el libro de Job? Que en ningún momento ni Job ni sus amigos entendían que todo lo malo que le pasó a Job fue culpa de Satanás. No se menciona nunca a Satanás, ni a un acusador, ni a un ángel caído, ni a un espíritu de mentira, nada. Job entiende que lo que ha recibido viene de Dios. Y sin embargo nosotros como lectores, al leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, ¿qué es lo que entendemos? Que eso lo ha hecho Satanás y que Dios lo ha consentido, lo ha permitido o estaba dentro de su plan, ¿verdad? Esa es la idea que nosotros captamos al empezar a leer el libro de Job. Y sin embargo Job, ni tampoco sus amigos, que ya sabéis que más que amigos eran acusadores y personas que venían a hurgar en la llaga, en ningún momento le dicen a Job que eso fue un castigo del maligno o del enemigo, de Satanás o de un espíritu maligno. No. Les da a entender que ese castigo es porque algún pecado tendría y Dios le ha castigado, algo en su vida no estaría bien y por eso le ha pasado todas esas desgracias de perder a su familia, perder sus bienes, sus ganados y todo ello, ¿no? Y hasta incluso su salud. El mismo Job habla en esa línea. Él, como digo, en ningún momento en su boca habla del acusador o de Satanás o del enemigo. Él más bien que dice, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Algo muy particular de la negociación, entre comillas, entre Dios y Satanás, y que hasta incluso nosotros decimos, bueno, pues qué bien que haya mantenido la vida de Job, porque así lo vemos más como un concepto de prueba, de oportunidad. Es decir, al conocer la historia de Job, vemos que Job lo pasa muy mal, pero al final aprende, conoce más de Dios y Dios le bendice con el doble, por decirlo así de forma general. Y además, todo eso tiene sentido porque Dios le dice, vale, haz con él lo que tú consideres, pero no toques su vida. Y todo eso lo recibimos bien. Pero ¿qué sucede? Que hay daños colaterales. Es decir, en esos castigos o en esas pruebas que recibe Job, mueren sus pastores, mueren sus criados, mueren sus hijos. Mueren animales. Mueren animales. Entonces, claro, os planteo esto para que veáis que a veces pues, nos centramos un poco en la vida de Job, como es lógico, y en lo mal que lo ha pasado y luego en las bendiciones que recibe, pero claro, ¿qué pasa con las familias de los pastores, los criados, los hijos? ¿Qué testimonio recibirían? Bueno, y que vivieron, ¿no? Tras todas esas desgracias que encima ocurrieron una tras otra. Yo os planteo todo esto porque en el mundo en el que nos movemos, en este mundo occidental, donde separamos las cosas siempre, hacemos ese dualismo, y el más claro es esto es bueno y esto es malo. Eso, a la hora de entender a Dios y leer la palabra de Dios, toda, no solamente aquellos versículos que nos parecen bonitos o que nos dan pues cierto ánimo, cierto aliento para asumir pues, los problemas de la vida, sino cuando leemos toda la palabra, nos daremos cuenta de que hay momentos de la historia en los que parece, entre comillas, que Dios es malo, y lo digo entre comillas, pero porque lo juzgamos con una mente occidental que separa las cosas buenas y separa las cosas malas, y eso es un error. Bien, pues entonces, como os estoy diciendo, yo ahora lo que busco es desmitificar, desmentir, que entendáis que Dios va más allá de lo que nosotros entendemos como bueno y malo, y ya no solamente para que desaprendáis aquello que habéis recibido del mundo y la cultura occidental, sino porque el mismo Job y la mentalidad oriental en su origen lo veía así. El mismo Job, por ejemplo, en el capítulo 2, hablando con su mujer, le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O en otras versiones dice, ¿acaso vamos a recibir lo bueno de Dios y no lo malo? Fijaos lo que dice Job, ¿acaso no recibiremos lo malo de Dios? Y claro, desde nuestro punto de vista, ¿cómo podemos decir que Dios dé algo malo? Es que lo malo, en este sentido, da a entender que es una pues, referencia a algo que pues, nos va a enseñar, que nos va a corregir, que nos va a llevar al Señor. Entonces, por lo tanto, no es algo malo. ¿Vale? Para seguir un poco más, creo que ya es el último ejemplo, os invito a que busquéis en vuestras Biblias Romanos capítulo 9. Aquí todavía vamos a ir un poco más allá, acerca de cómo Dios a veces obra
y que a veces nosotros pensamos que eso está mal, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Romanos 9, capítulo 9, versículos del 14 al 24. Sobre todo centrados en ese endurecimiento del faraón. Escribe el apóstol Pablo en Romanos 9, versículos del 14 al 24. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Bueno, esta es una versión un poco más antigua, que es la de 1960, pero en otras versiones quizá incluso se expresa mejor cómo Dios endureció el corazón de Faraón, y por otro lado, las plagas eran para que el faraón reconociese a Dios y dejase libre a su pueblo. Entonces, puede sonar contradictorio o de algún modo un tanto, no sé cómo decirlo, como que Dios por un lado buscaba una cosa, una reacción, pero por otro lado él mismo también endurecía el corazón de Faraón. Y lo que vemos en este texto de Romanos capítulo 9 es que el Señor está al control de todo. Y nosotros no le podemos echar la culpa a Él de nada, aun cuando Él a veces nos prueba y nos deja hacer aquello que nos hace daño. Entonces, bueno, os comento todo esto pues para que veáis cómo Dios a veces actúa de maneras que a nosotros nos puede chocar o incluso nos puede parecer algo que no tiene nada que ver con el Dios que nosotros a veces hemos imaginado. Pero es que una cosa es el Dios que tenemos en nuestras mentes, a veces, y otra muy distinta es el Dios que está en la Biblia. Y el Dios que está en la Biblia es el que tenemos que conocer. Porque a veces el Dios que tenemos en nuestra mente no es necesariamente el Dios verdadero. Lo que me planteas, Mayra, también va en relación con la creencia o no que algunos tienen y otros no se lo plantean, pero es un asunto interesante de tratar, y es lo que tiene que ver con la elección de Dios. Es decir, hay cristianos que piensan que Dios no escoge a aquellos que se van a salvar, sino que el Evangelio se predica y aquellos que creen son los que se salvan, pero como dando a entender como que la fe también se convierte en una obra, y no entendiendo que Dios es soberano sobre aquellos que se van a salvar y es Él el que añade a su iglesia a aquellos que van a ser salvos. Esto es una discusión histórica acerca de la salvación, de si Dios está al control de la salvación plenamente o si más bien Él ha dejado que cualquiera pueda creer así sin más, aunque Él no haya elegido que sea para salvación. Entonces, en esta misma línea va también un poco lo que tú comentas, y lo que quiero decir en este sentido es que una persona que tiene cierto temor a no ser elegido o al ser elegido para vaso de deshonra o para endurecimiento o incluso para ser el tropiezo, como Judas. Judas fue elegido. Y Judas Iscariote fue elegido como hijo de perdición. Es decir, Judas iba a traicionar a Jesús y Jesús ya sabía que Judas le iba a traicionar incluso antes de que le traicionase, porque el Señor ya sabía que él era el hijo de perdición. Eso no quiere decir que Judas no haya sido culpable de sus actos, es decir, Judas fue culpable de sus actos y de sus pecados, pero a su vez Dios en su soberanía eligió a Judas para que le traicionase a él, a su hijo. Y gracias a esa traición, para que veáis que lo malo contribuye con lo bueno y forma parte del plan de Dios. Es decir, sin la traición de Judas no hubiese existido crucifixión, y fijaos lo que os estoy diciendo. Entonces, todo esto que os planteo también va en la línea de lo que comenta Mayra, y lo que quiero decir con esto es que cuando una persona piensa en si Dios me ha elegido para hacer algo malo, o para ser de tropiezo para otros, o para estas cosas, lo que tenéis que tener en cuenta es que una persona que verdaderamente
tiene temor de que eso le suceda, probablemente sea una persona de Dios y no una persona simplemente usada por Dios. Porque Judas fue usado por Dios, pero no era de Dios. Era un hijo del diablo, no era un hijo de Dios. Y Judas no tuvo temor, es decir, Judas, él luego tuvo remordimiento, pero durante el procedimiento de su traición, él no tuvo ningún temor de que Dios le iba a castigar o de que estaba haciendo algo malo, no tenía esa conciencia. Sin embargo, cuando una persona tiene ese temor o esa conciencia, esa idea de que Dios puede usar a ciertas personas para algo malo, o que Dios en su soberanía escoge a aquellos que se van a salvar, y si yo no he sido escogido y estoy aquí haciendo el tonto, en el sentido de que, claro, si Dios no me escoge y no me abre el corazón, no me abre la mente y no me da una nueva vida, por más que yo me congregue, por más que yo sirva, por más que yo intente hablar al cielo, no voy a tener una relación verdadera con Dios porque no me ha escogido. Pues las personas que tienen ese temor o esas dudas y que verdaderamente las tienen, creo que son personas que ya han sido tocadas por Dios porque le dan validez a esas palabras. Es decir, el que piensa que Dios existe, hace y dice y le da autoridad a Dios, yo creo que lo hace porque ya tiene una relación con Dios y Dios ha cambiado su corazón. Porque si no, no pensaría en Dios, pensaría en sí mismo, en su propio bolsillo, como Judas con las monedas, o en cualquier otra cosa. Sin embargo, el que piensa en las cosas de Dios y cree lo que la palabra de Dios dice, ahí es que ya ha habido un cambio de corazón y un temor que a veces se puede mezclar con dudas e inquietudes que yo creo que se van resolviendo conforme leemos la palabra. Así es, y por eso a veces nos cuesta también entender a Dios, porque Dios, como he dicho, va más allá de lo que nosotros denominamos como bueno y que denominamos como malo. Y por ello mismo a veces nos perdemos cosas muy importantes que Dios hace con aquello que aparentemente es malo, pero que es para bien. Eso es Romanos 8, el versículo 28 creo que era, ¿no? Que a todos los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y todo, lo bueno, lo malo, las pruebas, las bendiciones, todo suma para nuestra vida y para conocer más de Dios y para tener una relación más genuina con Dios. Dime, Carolina, ¿qué ibas a preguntar? No, la pregunta que hizo mi hijo. Sí. Judas, ¿fue al cielo o al infierno? Y si fue perdonado. Pues en líneas generales creemos que fue una persona que no era hijo de Dios, que no había creído en Dios y que incluso después de su pecado tampoco creyó y se arrepintió de verdad, porque lo que se expresa de él es que lo que él sintió fue un remordimiento, intentó devolver esas monedas de plata, intentó de algún modo justificarse y al final lo que hizo es suicidarse. Entonces, por todos esos actos, más que culpa, yo creo que era remordimiento, como que sabía que había hecho algo malo, pero no era consciente, no tenía ese entendimiento, ese discernimiento de verdaderamente qué era lo que había hecho tampoco. Y por ello al final, sintiéndose así, pues con ese remordimiento, con esa culpabilidad así, pues se suicidó. Pero tampoco le pidió perdón. Sí. Tampoco pidió perdón a Dios. Tampoco. O sea, Bueno. Eso tuvo remordimiento, no Eso te arrepentimiento. digo, como tú puedes tener remordimiento y querer hacer la cosa por tus propias manos, con tus propias fuerzas como ser humano, pero como pedir perdón cuesta mucho y es muy vergonzoso, pues dice, mira, yo voy a intentar resolver esta situación como yo quiero hacerlo, pero sin pedir perdón a Dios y pedir perdón a mi hermano. ¿Entiendes? Hay más pruebas. Por otro lado, en Juan capítulo 17, Jesús orando dice que salvó, que tenía a todos guardados, todos los que el Padre les había dado al Hijo, el Hijo los guardó, menos al hijo de perdición, haciendo referencia a Judas Iscariote. Es decir, ahí también estaba dando a entender que Judas estaba con ellos, pero no era como ellos. Él era la cizaña y el resto era el trigo. Y además, a todo ello, pues añadimos, como he dicho, lo de su suicidio, su remordimiento. Y bueno, también otro punto en esa línea de que no era creyente, de que no era un hijo de Dios, es que Satanás le poseyó. Eso lo vimos el domingo pasado. Hay diferentes formas en las que Satanás ha obrado, ¿no? Una cosa es la influencia del maligno, que esa influencia del maligno está en el mundo y todos, siendo creyentes o no, estamos influidos por el maligno. El Dios de este siglo es el maligno, que ha cegado las mentes de los incrédulos para que no reciban la revelación, el conocimiento de Dios. Y en esa línea pues nos damos cuenta de que Judas pues no tenía una verdadera relación con Dios. Entonces ahí también vemos que Judas pues estaba perdido. Y es terrible porque fue una de las personas que vivió con Jesús, que vio los mayores milagros de Jesús, los mejores sermones de Jesús, las mayores señales de Jesús, y aún con todo ello no creyó. Y eso nos muestra que hay gente que puede estar yendo a la iglesia, puede colaborar en la iglesia, puede ser hijo de pastor, puede ser nieto de pastor, puede ser todo lo que tú quieras. Y eso no significa que sea hijo de Dios, porque es una relación personal la que hay que tener.
¿no? Y más que una fe, que fe es como creo y ya está, no. Fe también es fidelidad, es relación, es confianza, es estar, es caminar con Él. A ver, aquí estamos hablando de lo que se llama escatología, que fue uno de los campos que más investigué en el grado, porque en el máster me enfoqué más en la obra del maligno y en la obra de Jesucristo en los evangelios. Y respecto a la escatología, el problema de lo que me comentas es que lo que me comentas no es incorrecto, pero apunta solamente a una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Que Abraham, Jacob y Isaac están con el Señor y están vivos, están conscientes. Es decir, esto creo que también ya lo planteé la otra vez. Por un lado está nuestra realidad lineal, ¿vale? En nuestra realidad lineal, donde hay un principio y un fin, en el día postrero será la resurrección final. Y desde nuestra perspectiva lineal, cuando venga el Señor, llegue el día del Señor, todo acabe, ahí será la resurrección. Entonces, desde nuestro punto de vista, aquellos que han fallecido están dormidos o están esperando, como dices tú. Pero, desde el punto de vista de Dios, que tiene que ver también con el nuestro, porque es una realidad y a la vez dos distintas, para el Señor todo ya es. Es decir, para el Señor, aquellos que para nosotros resucitarán, con Él ya están. Por eso, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, Elías y Moisés aparecen corpóreamente, físicamente y conscientemente. Y claro, si nosotros leemos varios textos que nos dicen que en el día postrero, en el día del Señor, será la resurrección final, ¿cómo es posible que Moisés y Elías aparezcan ahí, en el monte de la transfiguración, y que Juan, Santiago y Pedro estuviesen de testigos y los viesen físicamente, si todavía no ha sucedido la resurrección? Pues ha sucedido en la presencia de Dios. Por eso, cuando hablamos de un hermano que ha fallecido, decimos que está en la presencia del Señor. Y esa expresión es verdadera porque entendemos que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y que nuestros hermanos en la fe o familiares en la fe están en el Señor vivos y conscientes, no dormidos, ni muertos, ni en stand-by o reservados en un lugar aparte, no. En el Señor están vivos y conscientes. Pero desde nuestro punto de vista están todavía esperando la resurrección. Entonces, como digo, por un lado está esa perspectiva lineal donde hay un principio y un fin, hay una cronología, pero por otro lado está el tiempo de Dios, que es atemporal, es como un círculo, que no empieza ni termina, es constantemente. Por eso dice el Señor, yo soy el que soy. Es decir, Él siempre es, Él siempre está, en Él todas las cosas ya han sido hechas, aunque para nosotros todavía hay cosas que se van a cumplir. Claro, pues mira, es que la manera en la que podemos resolver muchas dudas y muchos debates bíblicos y teológicos es aceptar que cuando nosotros conocemos de Dios a través de su palabra, nos enfocamos mucho o decimos Dios es esto y lo que está haciendo Dios es aquello conforme a lo que estamos leyendo. Y lo que tenemos que hacer es entender que Dios va más allá de aquello que poco a poco vamos comprendiendo. Es decir, dependiendo del texto que vamos meditando, diremos, nuestro enemigo no es Satanás. Nuestro enemigo somos nosotros mismos por nuestro pecado, porque nosotros mismos nos alejamos de Dios. En algunos textos vamos a concluir que nosotros somos nuestros mayores enemigos y que incluso Satanás y por otro lado el Espíritu Santo nos prueban y nos tientan y con ello crecemos. Pero en otros textos sí sabremos y sí veremos que Satanás es el enemigo. Es decir, que Satanás, aunque no va a conseguir hacer de las suyas, él va a seguir intentando hacer de las suyas hasta que Jesús venga y lo venza. Pero eso que él intenta hacer va en la misma línea de lo que el Señor también va buscando para nosotros, que en el fondo es que crezcamos, que tengamos un mayor conocimiento de Él. Por ejemplo, una de las mayores lecciones que sacamos del libro de Job es que Job conocía algo de Dios, pero no tenía una relación con Dios. O como él mismo lo dice, ¿no? Yo de oídas te había oído, pero ahora te veo. Es decir, nosotros nos podemos detener en las bendiciones que vemos en el capítulo 42 de Job, en los últimos versículos, en cómo reciben más camellos, más ovejas, otros 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Pero en verdad la mayor bendición que recibe Job no son sus hijos, que además dice que las hijas que tuvo eran las más bellas y todas estas cosas. La mayor bendición que recibió Job es conocer a Dios.
porque él solamente tenía una idea de Dios, hacía incluso holocaustos para Dios, pero tras toda esa experiencia ya tenía una relación genuina con Dios. Y esa es la mayor bendición que debemos de buscar, porque al final también lo que demuestra la historia de Job es que los animales se pueden morir, se pueden perder, los niños también pueden, los hijos también pueden irse o se pueden morir por un accidente, pero nuestra relación con Dios permanece para siempre. Y eso es lo que también debemos de quedarnos, en aquello que es una inversión de cara a lo eterno y que nadie se lo puede llevar. Ni un ladrón, ni la polilla, ni el hollín, nada. Eso queda para siempre. Y es que nada es de nosotros. Ujú. Así Y es. la vida nos pertenece. Así es. Dime ¿Cómo Carolina. es la apariencia de Dios, dicen? ¿Cómo es la apariencia de Dios? Pues yo creo que la apariencia de Dios es la de Jesucristo. Y eso justamente lo veremos este domingo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, dice ese versículo 15. Entonces yo creo que la imagen de Dios es Cristo Jesús. ¿Quién ha visto a Jesús? Aquí Quien ha visto al Hijo, Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Sí. Así es. Vale, hermanos, pues lo dejamos aquí ya.